Bien, buenos días. Quisiera que me regales tu mente y tu corazón porque vamos a estudiar un pasaje que seguramente va a dejar mucho en nuestro corazón, especialmente si tú eres un creyente que ya lleva años. ¿Quiénes tienen más de 10 años de ser creyentes, de ser cristianos, de haber aceptado al Señor? Muy bien, veo algunas manos. ¿Quiénes tienen una semana de ser creyentes aquí? Pregunto porque posiblemente tú nos visitas producto de todos los esfuerzos que hicimos las semanas anteriores. Tú sabes, estuvimos realizando una escuela bíblica de vacaciones acá y también estuvimos haciendo evangelismo al aire libre en diferentes colonias. Y tuvimos la oportunidad de conocer a muchas familias a las cuales pues les invitamos a venir acá. Pero nosotros hemos visto una tendencia en Guatemala, pero creo y creo estar seguro de que es una tendencia a nivel mundial. Y es que muchas personas cuando son invitados a una iglesia de alguna manera encuentran resistencia o no se sienten atraídos, porque es posible que hayan visto las vidas de algunos cristianos cuyas vidas no reflejan a Cristo. Y algunas personas dicen, no, es que ¿y para qué si solo es cambiar de religión? Y les invitamos a asistir a la iglesia para estudiar la Biblia, para encontrar ese poder que puede transformar nuestras circunstancias y las personas no sienten mayor interés. Y es que yo desconozco cuántas personas alrededor del mundo, específicamente cuántos cristianos han abandonado las iglesias. Pero hace ya un par de años en Estados Unidos se veía la tendencia de que, por ejemplo, los jóvenes, una vez salían de sus estudios de bachillerato, ellos desaparecían de la iglesia. Y empezaron a investigar y pues se debía a diferentes factores. Pero yo creo que hoy en día también hay muchos otros factores que pueden afectar que muchas personas conozcan a ese Dios que puede transformar las vidas, a ese Dios que envió a Jesús a pagar el precio por nuestros pecados y que puede transformar tu corazón. Así como sea cual sea el estado de tu corazón, Él puede transformar tu carácter, tu vida, tus finanzas, tu salud. En fin, muchas personas no dan ese paso adelante porque han visto algunas vidas de cristianos que no brillan con la luz de Cristo, no reflejan a Cristo. Y esto que quiero compartir con ustedes, les confieso que es en primera instancia un desafío para su servidor, porque al estar leyendo este pasaje, pues de alguna forma yo soy desafiado también y quiero que me acompañen por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 11, versículos del 5 al 11. Y este pasaje nos deja ver que si tú eres un cristiano, si tú eres considerado un cristiano, si te haces llamar cristiano, cristiana, tú fuiste concebida con un propósito. Y ese propósito es brillar en sus palabras más generales. Pero ¿por qué es que muchos cristianos nos apagamos algunas veces? Y podría ser tu caso en esta mañana, que tú has venido un poco arrastrando los pies a la iglesia, o quizás los problemas que has atravesado con tu familia, o las finanzas familiares, o cualquier circunstancia a tu alrededor, de pronto te han hecho perder el interés en buscar al Señor, en abrir la Biblia, en compartir al Señor, en influenciar otras vidas. Yo te quiero rogar que por favor abras tu mente, tu corazón a lo que Dios nos puede enseñar esta mañana. Y vamos a leer este texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 5 al 11. Dice así: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí en resumen lo que estamos observando es que el autor de este libro, el escritor realmente Pablo, les está haciendo ver a estos creyentes en Tesalónica, por eso se llama Tesalonicenses, porque Pablo les escribe esta carta a los creyentes en Tesalónica. Y lo que les viene a decir es: miren, ustedes son una iglesia modelo, son una iglesia ejemplar. Yo te animo a leer este libro, estas cartas, y te vas a dar cuenta que la iglesia en Tesalónica, son pocas las veces en las que Pablo les hace alguna corrección, algún señalamiento de algo que deben cambiar o modificar. De hecho, les hace ver que se siente él bastante contento con la obra de Dios en sus vidas. Eran creyentes con una fe sólida, eran creyentes que demostraban su amor unos con otros, eran creyentes que pues eran todo un ejemplo. Sus vidas, sus testimonios eran conocidos por otras iglesias. Entonces viene y les hace recordar algo que por lo general tú y yo recordamos, y es que estamos en este mundo y estamos de paso, estamos aquí porque Dios nos ha dejado con un propósito. Dios nos hizo renacer para que nosotros seamos luz en medio de una generación maligna y perversa, como dice la Biblia misma. Pero como te decía hace un rato, sucede que a veces damos lástima o damos tristeza como cristianos. Yo no quiero sonar regañón acá, ni mucho menos hacer sentir mal a alguien. El propósito de este pasaje que vamos a estudiar es precisamente encontrar esa motivación para brillar como cristiano. Quizás cuando tú te presentas como cristiano o alguien te pregunta, y tú vas a una iglesia: sí, yo soy cristiano, y en tu corazón hay como un poquito de pena o de vergüenza porque sabes que quizás tus compañeros de trabajo, tus amigas o tus vecinos tienen algo que señalarte en contra de ti. Conocen algo de tu vida que no va de acuerdo con los estándares de la Biblia conforme a una vida de rectitud. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconocer que hemos sido concebidos para brillar? Y lo primero que vamos a hacer es analizar las razones, consideremos las razones por las cuales Dios nos concibió para brillar en este mundo. Lo primero, y lo que dice este pasaje en el versículo 5, leámoslo nuevamente, lee conmigo, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y a mí me llama la atención una palabra ahí. Dice, sois hijos. Y es que hemos sido dotados de una naturaleza diferente. Estamos hablando de una naturaleza espiritual diferente, y lo voy a explicar de forma breve. Así es que ven conmigo a estos pasajes que vas a ver acá en pantalla. Dice, en primer lugar, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, que Dios es luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ahora, ¿qué son sus hijos? ¿Quiénes son sus hijos? Son todos aquellos que nos llamamos cristianos, que hemos sido renacidos, que hemos nacido de nuevo a una nueva familia espiritual, con una nueva naturaleza espiritual. Dice, segunda de Timoteo, dice capítulo 5, versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, ¿recuerdan? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas.
Dios nos hizo renacer. ¿Y cómo es eso, Javier? ¿Cómo es eso? Quizás tú lo has escuchado antes y solo quiero refrescar un poco tu memoria. Vente conmigo, deja un separador o una marca aquí en 1 de Tesalonicenses 5 y busquemos Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Seguramente si tú estás en discipulado, si tú has pasado por el proceso de enseñanza de la Biblia y de estudio que tenemos acá en la iglesia, seguramente tu discipulador te pidió y te hizo énfasis en recordar, en memorizar este pasaje. ¿Quiénes se lo pueden de memoria? Más o menos. Refresquemos la memoria y entonces veamos qué dice este pasaje. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora ya estamos recordando, ¿verdad? Es uno de esos pasajes clave que atesoremos en nuestro corazón, porque esto determina nuestro caminar con el Señor, nuestra conducta, nuestra forma de reaccionar ante las circunstancias, nuestra forma de relacionarnos unos con otros. Y mucho de esto vamos a ver aquí en adelante. Dice, versículo 13, los cuales no son engendrados o concebidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y tú recuerdas básicamente lo que se enseña en la lección. Por cierto, si tú no has pasado por el programa de discipulado, yo te invito a que hables con Checho o con un servidor para que busquemos la forma de que tú pases por este programa de estudio de la Biblia, porque son las enseñanzas básicas y clave para un crecimiento espiritual sano en tu vida. Y que podamos, como bien estoy tratando de hacerte notar, y es que se trata de brillar más. Y tristemente, como cristianos, muchas veces no lo hacemos, no brillamos. Otros no pueden ver la luz de Cristo en nuestras vidas. Entonces, la idea es que busquemos la forma de hacer que otros conozcan a Jesús. Cuando alguien, quien sea que haya sido en tu vida, que te habló de Jesús y te hizo ver tu realidad espiritual, ¿cuál es la realidad de cada persona sobre el planeta Tierra? Es que todos somos pecadores. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Está hablando de una muerte espiritual, una separación de Dios por la eternidad. Por supuesto, eso no es lo que Dios desea para las personas. De hecho, dice la Biblia que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para eso nos usa a nosotros, para eso te quiere usar a ti, que posiblemente te has apagado por alguna razón, que quizás tú cuando comenzaste a venir a la iglesia o cuando comenzaste un caminar con el Señor estabas emocionado, emocionada en tu primer amor y decías, yo quiero servirle al Señor con todas mis fuerzas, con todas las ganas, con toda mi energía, pero ahora no está sucediendo. ¿Qué es lo que pasó? Y lo que ha pasado seguramente es que las circunstancias a tu alrededor, personas, problemas, en fin, cualquier situación te han hecho distanciarte de tu relación con Dios. Te han hecho apartarte del estudio de la Biblia, te han hecho alejarte de la comunión con otros creyentes. Y todo esto viene a afectar tremendamente nuestra forma de reflejar a Cristo. Entonces, consideremos que si Dios envió a Jesús a pagar el precio por nuestros pecados en una cruz, nosotros podemos aceptar ese regalo de salvación de forma gratuita. Valga la redundancia, ¿verdad? Un regalo es eso, es algo gratis. Dios nos da la salvación. Por la fe en Jesús no tenemos que hacer absolutamente nada. Dice la Biblia que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y lo que sucede cuando una persona reconoce su corazón, su pecado, cualquier pecado que sea,
pero le dice a Dios: Señor, yo reconozco que soy pecador y que no puedo hacer nada para salvar mi alma. Reconozco que ese pecado tiene un precio y te doy las gracias porque Jesús sufrió ese castigo. Él pagó el precio por mi pecado. Yo te reconozco como mi Salvador y te invito a entrar a mi corazón. Cuando una persona hace esa oración y de forma genuina se arrepiente y le pide a Cristo que entre a su corazón, lo que sucede, y uno no lo nota, es que nuestra naturaleza espiritual cambia. De hecho, ese es un proceso que la Biblia llama nacer de nuevo. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, que era necesario nacer de nuevo. Está hablando de un nacimiento espiritual. Así es que, recapitulando, quizás en algún momento de tu vida, yo no sé si hace 10 años, 20 años, la semana pasada, la semana antepasada, yo no sé, quizás alguien te hizo ver que tú estabas condenado o condenada a pagar el precio por tu pecado, lejos de Dios, pero tú te arrepentiste de corazón y le pediste a Cristo que entrara a tu vida. Entonces Dios cambió profundamente toda tu naturaleza. De hecho, tú ya no eres tinieblas, eres luz. Y vente conmigo a ver este pasaje, 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. Vamos a ir a varios pasajes que yo creo que esto nos ayuda para mantenernos un poco despiertos. Si tienes tu Biblia en papel o tienes una aplicación en tu teléfono o en tu tablet, excelente. Pero trata de seguirme, por favor. 2 de Corintios capítulo 6, versículos 13 al 15. ¿Lo tienen? Ok. ¿Qué dice este pasaje? 2 de Corintios 6, 13 al 15. Pues vamos a leer desde el 14 para ser un poco más específicos. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y todas estas son preguntas pues retóricas, ya la respuesta está ahí misma, ¿verdad? Y dice: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? La respuesta es nada, no tienen ninguna comunión. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué es lo que estamos viendo en este pasaje? Y es que Dios nos ve a nosotros de una forma diferente. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú te convertiste en un hijo o una hija de Dios. No cambiaste de religión. Por lo general así creemos, ¿verdad? Muchas personas con las que tú quizás interactúas, a lo mejor dicen: no, ¿y vos de qué religión sos? Y qué difícil, ¿verdad? A veces es explicar: no, mira, fíjate que no se trata de una religión, es más bien una forma diferente de relacionarme con Dios. Es que yo antes era un pecador, pero encontré el perdón de mis pecados. A veces es difícil explicarlo, pero lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros es una forma diferente de vivir. Él quiere transformar nuestras vidas. Él quiere cambiar nuestros corazones, nuestras circunstancias, y algunas veces nos hace pasar por momentos difíciles, pero Él siempre está trabajando para cambiar nuestro corazón o nuestras vidas. El problema y lo que ha sucedido con el paso de los años es que muchos cristianos, y lamentablemente la iglesia en general, lejos de acercar a las personas al Señor, alejan a las personas de Dios. Y tú puedes agarrar el teléfono y ver, o tu computadora, y buscar cuántas iglesias hoy en día aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tú puedes darte cuenta cuántas iglesias ahora se han enfocado más bien en los bienes materiales, en las riquezas, en el dinero, y se han olvidado de los principios básicos del cristianismo, que es el amor al prójimo, la justicia, la misericordia,
el perdón. Y quizás esta mañana la invitación es a que evaluemos si nosotros vamos en ese mismo camino. Todavía estamos a tiempo de dar marcha atrás y buscar el camino que Dios quiere para nuestras vidas. Él quiere que nosotros brillemos, pero quizás no lo estamos haciendo. Levanta tu mano si conoces a algún cristiano que no parece cristiano. ¿Conoces a alguien? Y hablan bonito, sí, algunos hasta se sonrieron porque quizás tienen tan claro, ¿verdad?, algunas cosas, algunas características de algunos cristianos que van a la iglesia y lo que ponen a veces en Facebook, uy, ¿qué les pasó? O hablan bien bonito, hablamos bonito, pero ¿qué sucede cuando llegamos a la casa? Y lo que escuchan los vecinos son gritos, malas palabras o cualquier otro tipo de cosa que lo último que hace es reflejar al Señor. Entonces, qué delicado es cuando un cristiano deja de brillar. Y te invito, y esto va para mí también, en primer lugar, a que hagamos nuestro mejor esfuerzo para que eso no suceda. Para que no dejemos de brillar, para que no dejemos de reflejar a Cristo. ¿Quiénes son diseñadores aquí? Diseñadores gráficos. Aquí Brenda, Marlon, muy bien. ¿Alguien más? Ahora, ¿saben que hay un sinfín de herramientas para manipular imágenes? Y ustedes sabrán mejor el tema. Se puso de moda hace un par de años esta tendencia de manipular algunas imágenes de animales. ¿Qué ven en la pantalla? ¿Qué animal es ese? Qué bonito, ¿verdad? La semana antepasada tuvimos en algunas colonias, un festival de mascotas. Y lo que hacíamos era básicamente pedir a las personas en sus colonias que llegaran con sus mascotas de cualquier tipo. Mascotas exóticas si tenían, y alguien llegó con un animal así. No, mentira, es broma. Pero vieran qué interesante, las personas a veces tienen mascotas exóticas y ahí las tienen tratando de hacer su mejor esfuerzo de darles un espacio según su hábitat, según su forma de vivir. Pero es complicado ustedes. ¿Qué ven ahí? ¿Y ese qué es? Es un loro globo. Pez globo loro. ¿Y por qué estás viendo estas imágenes? ¿Por qué te las estoy compartiendo? Porque no podemos, si tú tienes mascotas, ¿quiénes tienen peces acá? ¿Quiénes tienen pececitos? Levanta tu mano. Muy bien, son contaditos. ¿Quiénes tienen perros? La gran mayoría. ¿Pericos o aves de cualquier tipo? Muy bien. ¿Serpientes? ¿Quiénes tienen serpientes? Checha, nos vas a llevar ahí a conocer el zoológico. Pero yo creo que es por las nenas, ¿verdad? Que de repente yo he visto esto, los niños a veces se encariñan con un pollito, con un gatito que encuentran, hasta con ratones ustedes ahí, les da lástima de chiquititos y después se hacen los grandes monstruos ahí, ¿verdad? Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Y es que te hago la pregunta, ¿qué pasa si tú tienes pececitos y de repente dices, el clima está bien frío, entonces los voy a sacar al sol, y los sacas del agua y los pones ahí en el sol? Se va a morir, no se puede. O de repente en pleno verano ves que el loro o el periquito está ahí en el pocillito de agua, está echándose agua él solo y dice, quizás tiene calor, lo voy a meter al agua, y vas y lo sumerges, lo bautizas ahí en la... ¿Qué le va a pasar a ese periquito? Se va a morir porque su naturaleza no ha sido diseñada para ciertos entornos. Y esto es algo muy similar a lo que Dios ha hecho en tu vida, si tú reconociste al Señor como tu Salvador. Tú ya no perteneces a donde vivías antes.
Tú antes quizás vivías en medio, o piensa, ¿cómo era tu vida antes del Señor? ¿Cómo eran tus amistades? Seguramente trasnochaban, o iban a antros, o se emborrachaban, o se lucían con los mejores chistes, bueno, digamos los chistes más rojos que te puedes imaginar. Pero, ¿qué es lo que pasó cuando tú reconociste al Señor? Tú ya no encajas en ese mundo. Tú ya no encajas en ese entorno en el que antes te movías con toda naturalidad. Ya no perteneces, ya no pertenecemos ahí. Y el problema es que muchas veces los cristianos, sabiendo que ya no pertenecemos a ese mundo de tinieblas, sino que pertenecemos al mundo de la luz de Cristo, queremos regresar y vivir según las obras de las tinieblas, que son un gran listado, ya los vamos a ver. Mi llamado de atención aquí para cada uno de nosotros es precisamente que creamos que Dios está trabajando en nuestras vidas en una nueva naturaleza. Ya no tenemos que regresar a las cosas que antes hacíamos, sino más bien buscar al Señor y que Él transforme todo lo que hay en nuestra vida. Aunque duela, aunque no nos guste, obviamente, a tu carne, a mi carne, no le gusta. Es difícil, es duro, pero tu naturaleza y la mía es diferente. Yo no sé, quizás tus amigos, te hago la pregunta, compañeros de trabajo, ¿te invitan a tomar? ¿Te invitan a trasnochar o a hacer cosas malas? ¿Te invitan? ¿O ya dejaron de invitarte? Porque a veces es un conflicto. A veces es un conflicto cuando recién te has convertido al Señor y tus amigos están ahí. Vos ya te hiciste aleluya, te dicen. Una vez así me dijeron. No, es que vos ya te hiciste todo aleluya. Y yo así me quedé pensando, ¿y qué quiere decir con eso? Lo que me estaba diciendo es, hey, ya te hiciste de otra religión. Hoy ya no vas a juntarte con nosotros. Y fíjense que yo, más a propósito, con mis amigos, con los que trasnochaba, y no me dejará mentir mi señora madre que está aquí, yo pasaba trasnochando un montón de tiempo. Pero llegó un momento donde el Señor empezó a transformar mi vida. Y entonces ya tenía yo cierto conflicto con mis cuates que a veces me invitaban. Venite, vamos, yo te invito. Y me invitaban a lo que yo quisiera. Y yo les decía, no, tranquilo, no necesito de eso. Vamos, hombre, venite. Y era un conflicto a veces. Pero saben, llegó un momento en el que pues Dios me dio la fuerza para mantenerme ahí firme y no acompañarles a hacer las cosas que usualmente hacía. Llegó un momento donde dejaron de invitarme. Ellos llegaron a reconocer, él ya no pertenece a este grupo en el que nosotros hacíamos cualquier cantidad de cosas. Él es ahora parte de otro grupo. Vente conmigo a Génesis capítulo 1. O creo que está aquí. No, aquí está, mira. Dice, no lo busques, ahí está. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Yo quiero que veas que la Biblia, en su consistencia, desde un principio, dice Dios qué es lo que Él aprueba, cuál es la naturaleza que Él aprueba. Y cuando Él hizo la creación, lo que conocemos como la naturaleza, el universo, hay algo que Él dijo, esto es bueno. ¿Qué es? Ahí está subrayado. Y vio Dios que la luz era buena. Te hago una pregunta, ¿dice que las tinieblas eran buenas? No dice. Dios no dijo nada de las tinieblas. Y separó Dios. Hizo una separación. Eso es precisamente lo que Dios ha hecho en nosotros. Él nos ha dicho, tú antes eras tinieblas,
pero ahora sos luz. Yo voy a separar las tinieblas de la luz. La luz es buena, las tinieblas no son buenas. Así es que si tú todavía tienes algún conflicto con las cosas que hacías antes y dices, es que yo cómo la pasaba de bien con mis cuates, nos íbamos al puerto y cualquier cantidad de cosas que hacías y tú las disfrutabas, yo te quiero decir que Dios ahora tiene un plan mejor para ti. Ya no eres de ese grupo, de esa categoría de tinieblas. Ahora eres parte de una familia espiritual diferente, que es luz, y Dios ha dicho, esto es bueno. ¿Ves por qué no se trata simplemente de venir a la iglesia y de cambiar de religión? El ser cristianos es un cambio profundo en nuestro ser, en nuestra esencia. Dios transforma nuestra naturaleza por completo. Antes eras tinieblas, ahora eres luz. Y como quizás ustedes lo habrán notado, ¿qué hay ahí en la pantalla? Casi no se mira, pero yo me acuerdo antes de niño, yo disfrutaba en algunas épocas del año cuando aparecían las luciérnagas. ¿Han visto luciérnagas? O gusanos de luz le llaman en algunos países. No sé cómo le llaman en otros países, pues, pero antes era un montón de luciérnagas que habían por todos lados. Ahora han disminuido. Yo no sé qué está pasando. Pero era un espectáculo cuando de repente era de noche. Y yo me acuerdo que en vacaciones salíamos con mis cuates. Éramos niños, ¿verdad? Y me daban permiso para ir a jugar a las escondidas y de repente aparecían una que otra luciérnaga. ¡Qué belleza!, decíamos nosotros, y hasta las agarrábamos y nos quedábamos viendo, tratando de entender qué era lo que pasaba adentro, por qué brillaban. Y mi cuate una vez la destripa, ustedes, y no, hombre, no es así. Pero lo que pasó es que él tenía la curiosidad de saber qué era lo que tenían adentro. Él quizás imaginó, tienen un bombillo LED o tendrán un foquito ahí, a saber. Pero ¿qué es lo que sucede con las luciérnagas? Y es que ellos, estos insectos en su abdomen, tienen unos químicos que cuando interactúan con el oxígeno, emanan luz de forma natural. Y los científicos han dicho, esta es una de las formas de luz más eficientes que pueden haber en el universo. Es impresionante, y yo creo que Dios dejó estos insectos para recordarnos a nosotros los cristianos que qué importante es que no perdamos nuestra esencia. El maligno, Satanás, lo que quiere es, como mi cuate que destripó a la luciérnaga, y ya lo vamos a ver más adelante. Pero Satanás es cosa seria y quiere apagar tu luz y la mía. Y lo está haciendo con muchos cristianos alrededor del mundo. Está sucediendo, tristemente. Ahí están algunas imágenes por si algún jovencito que está aquí, aunque los jóvenes ya subieron, pero casi ya no vemos luciérnagas. ¿Cuándo fue la última vez que viste luciérnagas? Ya hace rato. Se están extinguiendo. Yo me temo que aunque las iglesias hoy en día son inmensas, muchas, los cristianos que emanan luz son pocos. Tristemente. Y mi invitación es que consideremos, tú y yo, no entrar a ese grupo. Aunque seamos pocos, pero brillemos. Aunque la gente nos quiera ver de menos y se quieran burlar de nosotros, nos quieran destruir, nos quieran hacer daño, Dios quiere usarnos para que esta sociedad que está llena de tinieblas, donde hay maldad, perversión, homicidios, crímenes, corrupción, y la lista puede ser tan larga como quieras, entonces nosotros, sus hijos, podamos arrojar un poco de su luz en este mundo y que la gente pueda decir, ¿y qué es lo que está haciendo Dios en la vida de Jaime? ¿Por qué Jaime, que antes andaba
perdido, ahora lo vemos con una familia y se acaban de casar, y qué bendición lo que Dios está haciendo. ¿Qué podemos hacer tú y yo para que otras personas vean la luz de Cristo en nosotros? Precisamente considera que tú eres de una naturaleza espiritual diferente. Ya no eres tinieblas, ahora eres luz. Y regresa conmigo, por favor, a 1 de Tesalonicenses 5, donde dejaste una marca. 1 de Tesalonicenses 5, versículos 6 en adelante. Dice así: por tanto, no durmamos como los demás. Escuchen ustedes, especialmente los que se están durmiendo en esta prédica. No, estoy bromeando, pero precisamente esta palabra, dormir, tiene una connotación por lo general negativa en la Biblia. Ya lo vamos a ver. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y es que Dios no solo te hizo con una naturaleza espiritual diferente, sino que también te ha diseñado para vivir de forma diferente. En otras palabras, tú ya tienes todo lo necesario para brillar y que otros conozcan al Señor con tu vida. ¿Qué significa esto de velar y ser sobrios? A ver, ¿qué es velar? Exacto, es esa lucha a veces, ¿verdad? De que, ay, qué sueño. Pero estamos ahí haciendo nuestro mejor esfuerzo por mantenernos despiertos. ¿Qué es ser sobrios? Ok, vamos a ver. Pensemos en las cosas opuestas. Por ejemplo, ¿qué es lo contrario a velar? Dormir. Y yo estaba leyendo en la Biblia, yo traté de investigar o seguirle la pista cuando la Biblia menciona dormir. Por lo general tiene una connotación negativa. Por ejemplo, la Biblia usa la palabra dormir cuando una persona está muerta. De hecho, lo vamos a ver más adelante, que cuando una persona muere, realmente está durmiendo, porque lo que va a suceder más adelante, uno de estos días o años, o yo no sé, es que el Señor va a venir por aquellos que hemos creído en Él y vamos a ser arrebatados para estar en el cielo con Él. Y aquellos que ya murieron creyendo en Cristo realmente no están muertos, están dormidos. Pero también cuando vemos la palabra dormidos en la Biblia, lo que vemos es que se refiere a aquellas personas que viven según los deseos y apetitos de la carne, o aquellas personas que se dejan llevar por la corriente de este mundo. Tú conoces quizás algunos que están dormidos. Y qué triste cuando nosotros como hijos de Dios, como cristianos, dormimos. Ahora, ¿qué es lo contrario a ser sobrios? ¿Qué es lo opuesto a sobrio? Ebrios. ¿Y una persona ebria tiene control de sus acciones? No, no plenamente. ¿Será que esa persona está en completo control y alerta de lo que está pasando? No. Entonces la Biblia nos dice, hey, miren ustedes que son hijos de luz, no duerman, estén alerta, estén en control de sí mismos. Eso es lo que está apareciendo en la pantalla. ¿Qué es velar? El llamado es a estar alertas, a ser cuidadosos de los ataques espirituales. Satanás quiere destruirte, quiere destruirme, quiere destruir la obra de Dios todo el tiempo. Y por eso el llamado es a que nosotros estemos despiertos. Quizás tú has visto algunos dormilantes vigilando, lo digo a propósito. ¿Has visto algunos vigilantes dormidos? Sí. Y uno dice, hey, ¿para qué le están pagando? No está haciendo su trabajo. Así le decíamos a unos vigilantes nosotros que conocíamos de cuates,
eran dormilantes, porque ahí pasaban sentados y cualquiera podía llegar a hacer algo y no se daban cuenta. Pero muchas veces nosotros podemos estar en esa condición. Y qué peligroso es. Ser sobrios significa ser controlados, tener control de nuestras acciones, de nuestras reacciones, de nuestros pensamientos. Es estar serenos. Quiere decir que no está ebrio, en control de sí mismos. Y quizás ustedes sabrán qué significan esas siglas. ¿Qué ven ahí? Solo les cuento, les doy una pista. Ese es un ministerio de aquí de la iglesia. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Cómo? Monstruos al servicio del Señor. ¿Cómo fue? No, estoy bromeando. Es un ministerio de seguridad y servicio. Y algunos de ustedes son parte de este ministerio. ¿De qué se trata? Y es que ustedes lo han notado. Las iglesias somos sumamente vulnerables, ¿o no? ¿Alguien vio la noticia de lo que pasó en Texas hace un par de semanas? Llegó un desconocido ahí a disparar, supuestamente iba a vengarse y a matar a una persona y terminó matando a media congregación. Triste, pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros acá para tratar por lo menos de estar alerta? Hemos tratado de impulsar este ministerio que se llama Ministerio de Seguridad y Servicio. ¿De qué se trata? Tal vez has visto unos hermanos que están allá en parqueos, otros están ahí, otro anda por ahí dando vueltas. Ellos no están paseando, no se están capeando el servicio de ellos se están sacrificando. Y hay otro hermano que está viendo precisamente las cámaras. Tenemos cámaras, así es que saluda a las cámaras, está siendo filmado, sonríe. El punto es, les hemos dado esta indicación, ¿sí o no, hermanos? Miren, de lo que se trata es de estar alertas, porque de repente veíamos un carro parqueado allá afuera y todo polarizado, ¿verdad? Y como que solo observando estaban. O de repente veíamos que un carro se parqueó aquí y nadie se bajaba. Y surgía la pregunta, bueno, ¿y qué están haciendo? ¿Qué será? ¿Que nos están vigilando? Posiblemente. El otro día entró alguien así completamente desconocido y como que con malas intenciones. Y te cuento, este ministerio, qué bendición, porque lograron identificar que esta persona tenía ciertos comportamientos extraños y entonces dijeron, hey, esto podría significar una amenaza, entonces pongámosle atención. Y gracias al Señor y a la atención de estos hermanos no pasó nada. Pero precisamente en nuestra vida espiritual el Señor quiere que estemos en ese mismo sentir, que estemos alertas, que estemos despiertos, que estemos en control de cualquier circunstancia que sea un peligro para nuestra vida. Ponte a pensar esto, 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es posible que tú conozcas a algún cristiano que ha sido al menos mordido. ¿Conoces a alguien que ha sido mordido por Satanás? Y fíjense que yo no sé si ya lo he dicho antes, pero la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero yo creo que muchas veces Satanás actúa como un dragón de Komodo. ¿Han visto o saben quiénes son los dragones de Komodo? Son unos lagartos así, unos reptiles gigantes. ¿Y saben cuál es la estrategia de estos reptiles para cazar a veces elefantes, rinocerontes, vacas? ¿Saben cuál es? Este animal es bien lento, anda ahí solo siguiendo a su presa y en algún descuido llega y le pega una mordida. Esa mordida no es tan dañina, en teoría. Lo que sí es dañino es su saliva, que tiene una cantidad de bacterias
impresionante. Entonces empieza este animal que ha sido mordido a caminar y sigue su vida normal en teoría, pero esa herida se le va a infectar y puede pasar días o semanas caminando con la infección hasta que llegue un momento donde cae. Y el dragón de Komodo, todo lo que ha hecho es seguirle la pista, ahí lo va siguiendo, y cuando ya cae el animal con la gran infección, llega y se lo come. Y yo creo que muchas veces Satanás hace así con nosotros. Nos pega una mordida no tan fuerte y quizás golpea nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y tú vienes a la iglesia y sigues tu vida normal, pero ya está un daño hecho en tu vida. Y va a llegar el momento donde necesitas prestar atención porque Él va a llegar y va a querer devorarte. Por eso es importante estar alertas, porque Él no está jugando. Satanás no está jugando. Él quiere hacernos daño. Y como te lo decía hace un rato, Él quiere llegar como mi cuate que a la luciérnaga. Él quiere destruirte. Y quizás ya te hizo daño en algo. Quizás está mordiendo algo en tu vida. Quizás está afectando algo en tu vida que te puede hacer que volvás a las tinieblas y que dejes de brillar. Por favor, ten cuidado, que eso no nos suceda. Y yo digo esto con temor y con respeto, porque al estarlo diciendo, yo también soy vulnerable. Todos acá, todos podemos ser víctimas si nos descuidamos, si no estamos alerta, si no estamos en control de lo que Dios está haciendo en nosotros y de lo que Satanás quiere destruir en nuestras vidas. Vamos terminando y yo te decía, ten cuidado, precisamente el maligno quiere destruir tu testimonio. Quizás tú no estás brillando y tus compañeros de trabajo saben que eres creyente, pero de vez en cuando dices cosas que no glorifican a Dios. O te vas a tomar, o estás coqueteando con alguien y quiere destruir tu matrimonio. Satanás quiere destruir a tus hijos. Hoy está cumpliendo años Aldo, su segundo año. Pero yo sé que Satanás, él va a querer hacerle daño. Él quiere destruirlo. Él quiere destruir nuestra fe. Y saben, se los digo porque Satanás ha querido hacerlo conmigo. Él ha querido destruir mi corazón, mi fe en el Señor. El gozo que el Señor quiere que yo tenga, Satanás lo quiere destruir. Por eso es importante que tratemos la forma de no descuidarnos, porque Satanás nos va a destruir y la luz de Cristo ya no va a ser vista por los demás. Finalmente, tú puedes brillar. De hecho, tienes todo el potencial para que otros conozcan a Cristo, porque tú has sido dotado con una naturaleza espiritual diferente. Has sido diseñado o diseñada para vivir de forma diferente, pero también has sido destinado, hemos sido destinados a un propósito diferente. Lee conmigo este último pasaje, aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Para qué estamos aquí en este mundo? ¿Cuál es el propósito? Si el Señor vino, murió en una cruz por nosotros, y si yo creo eso, soy salvo, voy a ir al cielo. Sí, está bien, pero hay un propósito acá. Obviamente vamos a ir a vivir con el Señor cuando ese momento llegue, pero mientras estemos en este mundo,
Él nos ha dejado con un propósito. Y lo que Dios quiere, como leímos un par de versículos atrás, es que vivamos de una forma diferente. Quizás voy a retroceder un par de versículos acá, creo que es algo importante. Dios nos manda a que nos vistamos de una forma diferente. ¿Sí? ¿Lo viste? Lo acabamos de leer, dice el versículo 8, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos, ¿qué dice? ¿Con qué? Con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué es una coraza? Es una especie de armadura que protege el pecho y la espalda. ¿Y qué es un yelmo? Es una especie de casco que protege la cabeza. Y yo creo que es algo que debemos considerar para que no seamos víctimas tan vulnerables de los ataques de Satanás. Una forma de estar protegidos contra los ataques de Satanás es precisamente considerar vestirnos con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Quizás esto no lo vamos a ver en detalle, pues es mucho, pero tenemos una esperanza a la que hemos sido llamados. Es una esperanza viva, según lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5, dice que Dios nos ha llamado a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y que esa herencia, esa esperanza, es algo que no se va a morir, no se corrompe, no se marchita, nadie la puede destruir. Esa es la esperanza a la que hemos sido llamados. O sea, tú vas a morirte algún día, yo me voy a morir un día, pero yo tengo la esperanza de que al morir voy a ir al cielo, voy a estar con el Señor, soy salvo. Y eso es algo que debe de estar todo el tiempo en mis pensamientos para que Satanás no quiera hacerme sentir menos. Y eso es algo que él hace. ¿Conoces algunos cristianos con depresión? Tú has caído en depresión quizás. Y somos vulnerables. El maligno quiere hacernos daño. Pero qué importante es considerar que Dios nos ama de manera tal que nos ha dado una esperanza por la eternidad. Y no solo eso. No sé si has considerado que antes tú eras un enemigo o enemiga de Dios. Y tú pensabas quizás, no, pero es que yo nunca le hice daño a nadie, yo hacía cosas buenas, ayudaba a los niños, daba mi dinero a la gente de la calle, me portaba bien, hasta no le respondía a mi esposo. En fin, tú pensabas que tus buenas obras te hacían recto o recta delante de Dios. La cosa no es así. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, es decir, en Jesús, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es algo terrible. Antes, cuando éramos tinieblas, éramos enemigos de Dios. Vente conmigo a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5, y deja una marca aquí. Efesios capítulo 5, versículos del 6 en adelante, y tú puedes leer todo el capítulo. De hecho, te lo dejo de tarea. Te lo dejo de tarea al ir a tu casa o ya en la noche que estés ahí. Agarra tu Biblia o abre tu aplicación ahí en el teléfono y lee todo el capítulo 5. Pero mira lo que dice el versículo 6 en adelante. Efesios 5, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene, ¿qué dice? Sobre los hijos de desobediencia. Tú antes, al igual que yo, éramos hijos de desobediencia. Íbamos a ser castigados, pero gracias a Dios que Jesús sufrió ese castigo que tú y yo merecíamos. Dice, no seáis
pues partícipes con ellos. ¿Con ellos quiénes? Con aquellos que deshonran a Dios o que siguen las obras de las tinieblas o que no tienen a Cristo en su corazón. Versículo 8, y atesora esto en tu corazón y repítelo todo el tiempo que sea necesario, si todavía no está claro que tú eres ahora una nueva criatura, que tú eres diferente. Versículo 8, porque en otro tiempo, ¿qué dice? Antes eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y por supuesto, es una lucha. Vivimos alrededor de cualquier cantidad de personas, circunstancias, problemas que nos hacen a veces querer hacer las cosas no como hijos de luz, sino como hijos de las tinieblas. Y qué peligroso, qué peligroso. El contexto de este pasaje es interesante. Vente conmigo de nuevo a Primera de Tesalonicenses. Con esto vamos a cerrar. El contexto tú lo puedes leer, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 en adelante. No lo vamos a leer todo porque nos está comiendo el tiempo. Pero tú puedes leerlo en tu casa también si quieres y vas a darte cuenta de qué es lo que está hablando. Solo te voy a leer aquí los primeros versículos. Primera de Tesalonicenses 5:1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Les comento que con los jóvenes allá arriba hemos estado estudiando un poco de este pasaje, precisamente porque ustedes han visto las noticias o las ven constantemente, pero ¿cuántos terremotos han habido en este año? Huracanes. La maldad y la perversión se han aumentado. Y todas estas son señales de que estamos ante la inminente venida del Señor. Ahora, para aclarar un poquito en los conceptos, lo que vamos a presenciar nosotros como cristianos, como hijos de luz, como creyentes, es que un día, sin previo aviso, el Señor va a venir hasta las nubes a arrebatar a su iglesia, a todos nosotros. Y tú ya has escuchado esto seguramente. Vamos a ser arrebatados para estar con el Señor en las nubes. Pero ¿qué es lo que va a suceder aquí en la tierra? Va a haber un periodo llamado la Gran Tribulación, que está conformado por 3 años y medio, donde el anticristo se va a revelar y va a decir: yo soy la solución a todos los problemas, miren, no tengan pena, aquí vamos a resolver esto, voy a hacer la paz con estos países, hay deuda aquí, bueno, aquí está la solución, adórenme, yo tengo el poder para sanar. Eso va a ser el anticristo. Pero después de esos 3 años y medio, Él se va a revelar como es, y entonces va a empezar a destruir completamente a toda la raza humana. Aquellos que a partir de ese momento digan: miren lo que decía la Biblia y lo que esos cristianos locos decían era verdad. Algunas personas van a querer convertirse, pero ya no va a ser posible. Ellos van a tener que perseverar hasta el final, como lo dice Mateo 24:13. Ellos van a tener que perseverar. La iglesia, nosotros vamos a estar ahí arriba, mientras aquí en la tierra va a haber un periodo de gran tribulación. ¿Y saben qué es lo que sucede? Muchos cristianos viven con temor, pensando que quizás ellos van a pasar por ese periodo de gran tribulación. Y si tú eres uno de esos cristianos, yo lo que quiero es darte alivio y decirte: la iglesia no va a pasar por ese periodo. ¿Quiénes van a pasar por ese periodo? Quienes
no hayan aceptado al Señor como su Salvador, quienes le rechazan voluntariamente, van a pasar por ese periodo terrible y espantoso. Pero lo que va a suceder más adelante es pura bendición. Y tú puedes leer Apocalipsis y ahí vas a encontrar detallado todo lo que va a suceder los próximos años y por la eternidad. Ahora, quizás te ha tocado platicar con alguien que te dice: yo tengo miedo de leer Apocalipsis porque todo lo que dice ahí es bien terrible. ¿Y te ha pasado eso? ¿O te ha dado miedo incluso a ti leer Apocalipsis? Te quiero decir que las cosas feas que ahí lees las van a sufrir aquellos que hayan rechazado la gracia de Dios. En otras palabras, aquellas personas que necesitan la luz de Cristo este día y no acepten al Señor, ellos van a pasar por ese periodo terrible. Por eso es que Dios te quiere ocupar a ti y a mí y a todos los cristianos alrededor del mundo, para que las personas no pasen por la gran tribulación, para que sean salvos y estén con el Señor por la eternidad. Esto, queridos hermanos, debe de ser motivo de gozo, de alegría, de esperanza, porque todo lo que estamos viviendo acá, sean problemas financieros, emocionales, problemas de salud, muerte, violencia, ha sido víctima de la corrupción, en fin, cualquier cosa, es temporal. Ya va a pasar. Vamos a estar con el Señor un día. Y todo lo que vemos acá debería de ser para dar ánimo y edificar a otros. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5, versículo 9 en adelante: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Y cómo termina el versículo 11? Mira: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La iglesia en Tesalónica hacía eso, era una iglesia muy firme, sólida, ejemplar. ¿Y saben qué hacían ellos? Con aquellos que se desanimaban, les daban ánimo. Y algunos de nosotros acá en algún momento nos hemos desanimado. ¿Te has desanimado tú alguna vez? Seamos sinceros, a veces nos desanimamos. Y necesitamos que otros de nuestros hermanos, de nuestra familia, nos lleguen a decir: hey, mira, seguí adelante. El Señor tiene grandes planes para la eternidad y lo que estamos pasando es temporal. Cualquier situación, el Señor te puede sacar de ahí. Para eso, obviamente, nosotros jugamos un papel clave. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste de consuelo para alguien? ¿Cuándo fue la última vez que alguien de aquí te dio una llamada para decirte: hey, seguí adelante, no te desanimes? ¿Cuándo fue la última vez que tú le presentaste a alguien al Señor? Aquí está Joe Salivi, y este hombre es una bendición para Vida Nueva. Yo quiero hacer la invitación también de paso a que consideremos platicar más con él y recibir de su parte todo lo que él tiene que ofrecer para que nosotros podamos compartir a Jesús con toda Guatemala. Ese es parte del propósito que Dios tiene para nosotros. Hemos sido dotados con una naturaleza espiritual diferente. Hemos sido diseñados para vivir diferente, pero también hemos sido destinados con un propósito diferente. Tenemos todo el potencial y tenemos todo para poder brillar y dar a conocer al Señor. Ocupémoslo. Seamos de bendición para otros. Vamos a orar.